Muy buenos días, estimados clientes, estimados compañeros, directores de BAC. Para nosotros es un gusto el día de hoy compartir con todos ustedes en este nuevo evento del Club de Directores Financieros de BAC Credomatic. Hoy contamos con la participación de alrededor de 450 personas de nuestro país, de Costa Rica, pero también de todo Centroamérica y algunas personas también clientes nuestros con presencia en Sudamérica. Agradezco profundamente a nuestro director Alberto Trejos, que me acompaña el día de hoy, con quien vamos a compartir algunos datos, algunas expectativas y sobre todo un análisis de lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo en general en los últimos meses y sobre todo qué viene hacia adelante. Tenemos retos importantes en un entorno donde el tema de pandemia lo hemos venido manejando de manera satisfactoria, donde temas de reforma fiscal de nuestro país ya han pasado por la corriente legislativa, donde acuerdos con el Fondo Monetario Internacional también ya se han materializado y en ese sentido nos quedan algunos temas pendientes, por ejemplo el tema de la legislación, la nueva ley de empleo público que está en corriente legislativa, también en un ambiente donde tenemos un año preelectoral en nuestro país, que es muy importante que el día de hoy también pongamos en este contexto. Y este contexto donde nuestros clientes, nosotros como banco, estamos revisando las cifras con las que vamos a cerrar un 2021 y proyectando, haciendo nuestros análisis de presupuesto para este 2022. Y es por esto que hace aproximadamente un mes le solicité a Alberto nos apoye a todos nosotros como empresarios, como gerentes, para poder tener un panorama mucho más claro. Muchas de las llamadas en las sesiones que tenemos con ustedes es para específicamente eso, ¿verdad? Ver qué datos, qué indicadores podemos utilizar, cómo vemos el mercado, cómo vemos el mundo, y hay temas muy relevantes que están pasando. Así es que, sin más, quisiera dar de nuevo las gracias por la participación a este evento y pues cedo la palabra a Alberto. Alberto, muchas gracias por participar el día de hoy conmigo y bienvenido. Gracias de veras, de todo corazón, por prepararte y por exponer a nuestros clientes tu presentación. Muchas gracias, Lore, muchas gracias a todos por estar acá conectados. Y lo que tengo pensado hacer hoy es un poco diferente de lo que siempre hacemos. Sí, voy a hablar un poquito de coyuntura, al principio y al final, de cómo estamos ahora. Pero normalmente pensamos en meses, ¿verdad? Y lo que traigo preparado hoy, ya que me parece una continuación del diálogo que hemos estado teniendo a lo largo del tiempo, es también parar un momento para ver cómo nos vemos, no en meses, sino en décadas, para atrás y ojalá para adelante, ¿verdad? Y entonces voy a empezar con la coyuntura, pero luego voy a pasar a esos temas, me parece que un poco más de fondo. Con algunas impresiones de qué es lo que importa hacia el final, algunas impresiones de qué es lo que importa, entre otras cosas, con un proceso electoral que apenas empieza y que se ve bastante difícil de entender y de predecir. El punto de partida de la coyuntura es que el mundo se nos ha puesto más favorable, ¿verdad? La recuperación en los países desarrollados, sobre todo que van muy adelante en el proceso de vacunación, está haciendo una recuperación mucho más acelerada de lo que nadie esperaba. Yo dije mucho durante la pandemia que en este caso con la recesión, con la pandemia, muerto el perro, muerta la rabia, que no había razones para que el rebote no fuera muy violento una vez que se llegara a una cierta masa crítica de vacunación, pero esto efectivamente lo estamos viendo y es la expectativa de todo el mundo, pese a que con la variante Delta y con la reticencia que en algunos países son demasiadas las personas que tienen de vacunarse, pues no ayuda, ¿verdad? Tenemos además mucho menos restricciones, sobre todo mucho menos restricciones logísticas al comercio internacional. Están habiendo algunos problemas con petróleo, pero más allá de eso no estamos viendo las restricciones que en otros momentos nos afectaron tanto. Sí tenemos en el caso de Costa Rica un deterioro en los términos de intercambio. Nuestros productos, nuestro es un país que no produce materias primas.
y por lo tanto que tiene que básicamente adquirir sus recursos energéticos, todos los metales, muchos de los granos, muchas de las oleaginosas tiene que adquirirlos afuera. Y bueno, con la recuperación global, después de que la capacidad productiva mundial quedó como en jaque por un rato, está habiendo una escasez y un encarecimiento muy importante, ¿verdad? Lo que se cuenta de costos de fletes, por ejemplo, internacionales, multiplicados varias veces, ¿verdad? Y es simplemente porque los procesos logísticos toman un tiempo en volver a funcionar, y el de distribución de recursos energéticos tal vez es el más importante. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional se revisaron hacia arriba. Vale mencionar que uno de los poquitos países en los que no los revisaron hacia arriba fue Costa Rica, ¿verdad? Ahora en julio salen diciendo que vamos a crecer el mismo 2.6 que estaban esperando en abril, ¿verdad? Para casi todo el mundo una aceleración importante es lo que están esperando. En Estados Unidos un crecimiento del 7%, en China del 8%, que son tasas realmente importantes que debieran ayudarnos, por lo menos del lado del comercio exterior. Nosotros nos sacamos una nota más regular. Estamos teniendo problemas todavía enfrentando olas de la pandemia, lo cual es complicado. Las secuelas de esto han sido muy desiguales, además, ¿verdad? Estamos mejor que lo que uno esperaba hace unos meses, y como van a ver, nuestro pronóstico es bastante más optimista, pero no estamos como está el mundo. Y además estamos viendo los rezagos de que el país tiene una segunda gran incertidumbre en lo financiero, en lo fiscal, no solo en lo productivo y en la pandemia misma. Entonces, estamos mejor en actividad económica de zona franca, nos está yendo de película en zona franca. Por dicha tenemos ese motor en la economía, porque los otros motores no están ganando también. Estamos teniendo resultados mucho mejores de lo esperado en finanzas públicas. Estamos teniendo otra vez un superávit primario. Enero a junio tuvimos otra vez un superávit primario. Eso es importantísimo. Voy a ahondar en un rato por qué. Pero ahí también hay una señal muy positiva. No solo porque está pudiéndose recaudar la reforma del 2018, que es una reforma tributaria en su gran mayoría, y donde bien recaudada, su potencial recaudatorio es mayor que el que se había esperado, sino porque además hay que reconocerle al gobierno, hay que reconocerle a don Elian, ¿verdad?, que en contención del gasto, pues se le han jugado bastante bien en estos meses, ¿verdad? Todavía tenemos una inflación baja, aunque hay una cierta presión al alza, pero eso también es una buena noticia. Que suba un poco la inflación es una buena noticia, porque tenemos mucho tiempo debajo de la banda que aspira el Banco Central, y fallarle a la banda, por la forma como se calibra todo el sistema en relación a pegarle, fallarle a la banda por arriba es casi tan grave como fallarle por abajo, es casi tan grave como fallar por arriba, y eso no está pasando, ¿eh? Tenemos buenas noticias en el comercio internacional, las exportaciones creciendo rapidísimo, claro, en relación a una base muy golpeada, la del primer semestre del año pasado, pero igual creciendo rapidísimo, dentro y fuera de zona franca, ¿verdad? Y están habiendo posibilidades de financiarnos externamente, ¿verdad? El gobierno ya ha logrado girar algunos de los créditos externos que negoció, y yo creo que deberían pasar por la asamblea sin mayores contratiempos los demás créditos multilaterales, lo que permite que este año, que es tan clave en el financiamiento, la estructura de la deuda, en vez de empeorarse, en vez de hacerse más en colones, más doméstica, más corto plazo, más bien se mejore, ¿verdad? Y bueno, esta semana tuvimos la pésima noticia de que se va Messi del Barcelona, pero la buenísima noticia de que la Sala Constitucional parece no haberse jalado una torta con la Ley de Empleo Público, ¿verdad? Cuestionó algunos elementos sobre rectoría, pero no cuestiona que a la totalidad del sector público le aplican las limitaciones y sobre todo la orden de ponerse en orden en cuanto a las remuneraciones públicas. Eso es clave no solo para tener un ajuste fiscal, sino para tenerlo, me parece a mí, en justicia, ¿eh? Y bueno, entonces ahora tenemos un camino mucho más claro de qué es lo que sigue. Alberto,
Ahí me gustaría, en esa filmina anterior, hacer mención a dos cosas. El primer comentario es respecto al tema de zonas francas. Realmente nosotros, al igual que, como lo menciona Alberto, vemos un repunte muy significativo en no solo el flujo de fondos que están viniendo a las empresas en el régimen de zona franca y realmente también en las que están fuera de zona franca, con todo el sector exportador. Ahí hay un repunte bien interesante en generación de empleo. De la misma manera vamos creciendo a un ritmo de un 10% y eso es bastante positivo, la generación en ese clúster. Hay otros clústeres que ahora podemos conversar un poquito, pero sí quería dejarlo ahí para que todo el encadenamiento alrededor de las empresas de zona franca realmente es un aporte significativo a la actividad económica de nuestro país. Y la otra pregunta que tenía, Alberto, en el tema de la inflación, una inflación baja, sin embargo, con una tendencia un poco hacia la alza, respecto al tema de materias primas y el precio de las materias primas, donde ya vemos un petróleo en niveles de 70, 75 y el resto de commodities. ¿Eso nos podría poner, digamos, con esa variable otra vez en el foco o no lo verías para...? No lo estoy viendo. El pass-through ahí no es tan grande. Para empezar, el peso de las materias primas dentro de la canasta no es tan grande. Y segundo, bueno, algunas de estas materias primas lo que están haciendo es volviendo a su normalidad, sí. Que no es lo mismo que cuando llegamos, como en la década pasada, a nuevos récords, o a nuevos límites. Entonces me parece que sí, es una parte de por qué la inflación sube. De nuevo, me parece que es sano que suba dentro de los rangos que estamos viendo. No veo una razón para que se salga de esos rangos, digamos, normales. Perfecto, okay, súper bien. Ahora, pasemos a las cosas que no están tan bien. Estamos teniendo todavía una recuperación muy lenta de la economía doméstica, sobre todo el consumo, que a mí me preocupa mucho lo golpeado que está el consumo. Todavía tenemos índices de confianza del consumidor y de los empresarios muy golpeados, con alguna preocupación. No sé hasta dónde los escándalos de corrupción impactan eso, pero también está claro que el hecho de que los vaivenes de la pandemia aquí siguen siendo más volátiles que en otros lados, impactan mucho en la confianza del consumidor, en la confianza del empresario. El todavía no resuelto problema fiscal pesa mucho. Tenemos niveles de desempleo muy altos y además este último mes, ayer salió la cifra, vuelve a subir. Sube obviamente es una muy mala noticia que sube el desempleo, pero entre las razones por las que puede subir, esta es menos mala y es por un incremento en la tasa de participación, porque hay gente que vuelve al mercado laboral. Y claro, que cuando la gente vuelve al mercado laboral, vuelve desde el desempleo, no vuelve desde el empleo. Pero igual es un mal momento para que la tasa vuelva a subir, aunque sea un poquito, que fue lo que pasó este mes. Seguimos siendo un país peligroso, un país riesgoso, percibido desde fuera como muy riesgoso, y eso significa que nosotros no nos financiamos a las tasas a las que se financia el resto del mundo. Hay una prima de riesgo por invertir en Costa Rica, lo cual de cara a la recuperación más allá de este año es importante. Y hemos perdido en los últimos meses otros 700 millones de reservas en defensa de la estabilidad cambiaria, lo cual a mí me preocupa. Me parece que ya se nos fue la mano. Ya llegó la hora, me parece a mí, de aflojar un poco la intervención cambiaria en el mercado, aun si eso significa permitir una depreciación un poco más rápida, que por cierto me parece por otras razones que no nos viene mal, y en los temas de largo plazo es un tema que va a salir, ¿verdad? La reactivación nuestra es una reactivación con muchos desafíos, y bueno, tras que éramos tantos, ¿verdad? Parió la abuela, nos toca decisiones muy importantes legislativas justo en los últimos 6 meses antes de una elección, y eso pues no es fácil. Más bien, yo quiero reconocer que esta asamblea tan compleja en principio, porque
hay muchas fracciones, etcétera. Ha mantenido el nivel y la seriedad en el diagnóstico de estos temas, pese a que ya huele a elecciones, ¿verdad? Y eso pues ojalá que se pueda mantener por unos mesecitos más, ¿verdad? Porque me parece que es urgente. Pasemos ahora a algunos de los números. La recuperación del segmento de la producción que no es zona franca, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, todavía no es total, no hemos vuelto todavía, estamos todavía 2 puntos debajo de donde estábamos antes de empezar la pandemia. Es una recuperación particularmente lenta, pese a que la buena noticia es que las zonas francas están 20% arriba de donde estaban al empezar la pandemia, con algunas de las actividades volando como equipo médico, y bueno, eso ciertamente nos ha ayudado mucho, pero es una lástima que no estemos viendo el otro motor jalando un poco más, aparte que mucha de la gente que nos está oyendo está en el otro motor, y no siente actividad más que indirectamente, la siente indirectamente porque sí, los ingresos del pedazo exportador de la economía permean en demanda para las empresas domésticas, pero desgraciadamente esa demanda todavía no es muy dinámica. Nosotros revisamos nuestro pronóstico, nosotros estábamos más pesimistas que el fondo a principio del año, ahora estamos exactamente igual que el fondo, lo subimos a 2.6. El Banco Central salió con un pronóstico mucho más optimista en su revisión del programa monetario. Ojalá que ellos tengan razón. A nosotros no nos da por ahí, usamos modelos diferentes, técnicas diferentes, posiblemente tenemos propósitos diferentes, pero en todo caso a nosotros no nos da así, pero ojalá que tengan razón ellos, ¿verdad? A este ritmo, la recuperación del ingreso que teníamos per cápita esta recesión tan larga, no es hasta el 2023, ¿verdad? Y entonces hay que tener un poquito de sobriedad con eso. Nos preocupa mucho además que típicamente una recesión normal, el consumo se golpea menos que los otros usos de recursos. Y en este caso no ha sido así. Claro, se juntaron muchas cosas, la pérdida de confianza de la gente, posiblemente haya algo ahora de incertidumbre del proceso electoral, pero en todo caso el consumo recuperándose muy lentamente, eso a mí me preocupa muchísimo. Dale. Y quisiera comentarles, se recupera muy lentamente en los primeros, definitivamente el primer semestre está lento y nosotros como líderes en consumo lo percibimos en carteras. Sin embargo, hay algo relativamente bueno, son los 2 últimos meses demostraron una mejor ejecutoria. No llegamos todavía a los niveles de necesariamente que traíamos, pero sí una mejor ejecutoria en consumo durante el mes de junio y el mes de julio. Sin embargo, esperamos un segundo semestre con una tendencia favorable, ver el mes de agosto cómo se comporta. Vienen épocas donde particularmente el dinamismo de ese otro lado del motor que mencionaba Alberto, pues calienta un poco más y esperamos que eso se recupere. Así es, ¿no? Y nosotros también estamos revisándolo para arriba y creemos que hay ciertas señales de crecimiento como las que vos decís, pero también acordémonos del impacto de que el punto más alto del ingreso per cápita, del ingreso por familia de Costa Rica es el 2017. Sí. O sea, nosotros ya llevábamos varios años de caída entre la incertidumbre fiscal por un lado, el impacto de la reforma en el 18, la incertidumbre sobre si se la implementaba en serio o no en el 19, donde hubo una muy mala gestión de Hacienda, la pandemia en el 20 y en el 21, son muchos años de contracción del per cápita y eso pues pega, está pegando muy duro. Ahora, la buena noticia de la mejora en los números fiscales nos lleva a nosotros a esperar es un pronóstico más optimista que el que teníamos. Sigue siendo uno de que a lo largo del segundo semestre volvemos a déficit primario, lo cual es normal, pero igual son números mucho mejores que los que teníamos antes y mucho mejores que los que estábamos esperando a principio del año.
seguimos teniendo un problema de que la carga de intereses está siendo muy grande. Y ahí es como un perro persiguiéndose la cola. Estamos gastando mucho intereses, lo que empeora nuestro déficit, lo que nos hace más riesgosos, lo que sube lo que pagamos en intereses. Entonces ese círculo vicioso hay que romperlo de alguna forma. Yo espero que en las próximas semanas se rompa por las distintas cosas que están en ciernes en la Asamblea. Hacienda no solo ha tenido una muy buena ejecución del proceso de cobro de la reforma del 18 y de la contención del gasto en esta primera mitad del 21, sino que además ha aprovechado la oportunidad de una secuencia como de buenillas noticias por ahí y ha captado muy significativamente. Yo no sé si en algún momento además tenían miedo de que se les cayeran algunos de los financiamientos externos y entonces sintieron que mejor por si acaso captar domésticamente. Las tasas de interés domésticas están muy bajas, hay mucha liquidez y entonces han captado 20 y pico % más de lo que necesitaban en teoría captar en el primer semestre. Resulta que lo que necesitaban era menos, resulta que los empréstitos además posiblemente no se les caigan y ya llevan avanzado una parte importante de la tarea, como un mes y medio adelante van en captación. Yo espero que esto se logre manifestar en una mejor estructura de deuda. Me parece que va en esa dirección, me parece que hay entonces, dentro de un punto de partida jodidísimo, buenas noticias. Sí hay, sin embargo, la triste noticia de que el umbral del 70% de deuda se supera este año casi que en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Eso detona tanto dentro de la regla fiscal como dentro del acuerdo con el fondo ciertos dispositivos, ciertas reacciones que tiene que tener la economía. A mí me parece que en todo caso, en este momento, cumplimiento del acuerdo por los próximos 6 meses, suponiendo que la Asamblea termina la labor que empezó y que la Corte no echó a perder, ¿verdad?, que el cumplimiento del acuerdo en los próximos 6 meses debiera estar más o menos garantizado. La única variable tensa peculiarmente no es del lado fiscal, son las reservas. Pero suponiendo que las reservas se defiendan un poco mejor, me parece que el acuerdo se va a cumplir. Tenemos un excelente banquero central, me parece, detrás de eso. Entonces, por ahí no está esa preocupación. Sí estamos teniendo tasas de interés muy bajas. El Banco Central tiene el pie en el acelerador al fondo. Yo me imaginaría que aún si vieran inflación acercándose a la parte de arriba de la banda meta, mantendrían el acelerador al fondo, que solo lo quitarían si cruzara toda la banda de la inflación, cosa que es muy difícil que pase rápidamente, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos esperando tasas de interés que realmente se mantienen a lo largo del 21 e incluso del 22 a niveles históricamente muy bajos. Ojalá que sea así, y si no es así, ojalá que sea por una razón buena, la reactivación económica que genere más demanda por liquidez, más demanda de crédito y que se manifieste tasas de interés, y no por una razón mala, que es que en este momento también la demanda es muy baja porque hay una preocupación de para vender lo mismo del año pasado necesito producir lo mismo del año pasado, para eso me alcanza con los chunches que tenía el año pasado, ¿no? Y entonces no hay necesidad de CAPEX, no hay necesidad de financiamiento en general. Por lo tanto, en crédito lo que estamos viendo es, por un lado, un crecimiento muy lento en las primeras partes del año. De hecho, en los últimos meses, no nosotros, pero sí el sistema como un todo, una pequeña contracción. Y sí ha habido, si lo vemos interanual, es un crecimiento de menos del 1%, nominal. Sí ha habido un cambio importante en la composición del crédito. Muchas empresas que consideraron prudente colonizar sus deudas, lo cual me parece a mí que efectivamente es lo prudente. Y el mercado ha tenido como acomodarse, sobre todo porque está particularmente líquido, ¿no? Sí, con y también, Alberto, con las medidas que tomó el Banco Central también de poner colones a disposición, me parece que eso también refleja un poco el gráfico que estamos viendo ahorita. Así es. Básicamente, sí. Sí, de acuerdo. Me parece que el Banco Central, dentro de la gran batería de instrumentos que tiene que manejar,
Mi discrepancia está en la magnitud de la intervención cambiaria en los últimos meses. Me parece que ya debieran haberse movido a una un poco más moderada. El resto de los instrumentos me parece que los han manejado bien, y los temas micro vinculados con estar en pandemia me parece que los han manejado bastante bien. Sí seguimos con expectativas pesimistas de la gente, que se empeoraron otra vez en la última prueba, que es la de mayo. En este mes se están recogiendo datos para ver cómo viene la que sigue. A mí me preocupa que entre el recrudecimiento de la pandemia, los escándalos de corrupción, la incertidumbre electoral y el aumento en el desempleo, que es lo que la gente siente más directamente, muy posiblemente no vamos a ver esto recuperándose en la medición de agosto, lo cual es una lástima. Ojalá esté equivocado. Y seguimos viendo una cierta tendencia al alza del tipo de cambio, que de nuevo podría ser un poquito más marcada si además se interviniera menos en el mercado. Vean que en mayo la intervención fue muy significativa y todavía, o sea, ya no estamos para 100 millones al mes de sacrificio de reservas, ¿verdad? Y entonces creo que esta puede ser una variación importante, ¿verdad? Que en los próximos meses el Banco Central se salga un poco del mercado cambiario y el tipo de cambio, sin desbocarse, pero simplemente retome un ritmo de crecimiento un poco más alto en el segundo semestre. A esto se suma, yo lo comentábamos ayer en un comité, ¿verdad? A esto se suma que hay mucha liquidez en la calle y no hay muchas alternativas de inversión en este momento atractivas, lo que hace la posibilidad de cambiar colones por dólares para sacarlos, para buscar otros retornos, una presión adicional pequeña, pero ahí estaría, sobre el tipo de cambio y bueno, vamos a ver si se materializa. Ni siquiera yo diría que sea una cosa buena o mala. Hay una parte del sector productivo nacional a quien una devaluación le caería muy bien por razones de competitividad, y en los números de largo plazo algo de eso voy a mencionar. Y bueno, y cierro esta parte de coyuntura con este número, ¿verdad? Veamos que en inflación apenas estamos entrando a la banda meta. Hay mucho camino que recorrer antes de empezar a preocuparse por esto, ¿verdad? Y para los que tenemos cierta edad y nos acordamos de 2 décadas a 2 dígitos, no se va a preocupar uno por subir de 1% a 2%, ¿no? Este es otro tema. Entonces, cierro ahí los temas de coyuntura, Lore, para pasarnos más bien a algunos temas de largo plazo, como decía. Y de lo que quiero hablar es, bueno, de ingreso y de crecimiento económico, cómo nos vemos y cómo nos vemos desde fuera, comparado con otro montón de países, ¿verdad? Vamos a ver que el vaso está medio lleno, medio vacío. Y entonces también quiero ver, comparado también con los de fuera, motores de crecimiento. ¿Por qué podría esta economía crecer más o crecer menos? Y de ahí ya van a ir saliendo algunos retos importantes para los próximos años. Luego hablar de lo que me parece a mí, pero tal vez es natural que a mí me parezca, pero ciertamente cuando se nos ve desde afuera, esto es la segunda o la primera cosa que sale de la boca de la gente, ¿verdad? La relación comercial de este país con el mundo ha sido muy exitosa en los últimos 2-3 décadas, pero también ahí tenemos retos interesantes para los próximos años que sale de ese análisis, ¿verdad? Y luego quiero plantear un poquito de temas financieros y cerrar, antes de las reflexiones finales, hablando de algunos temas que tienen que ver con equidad, con pobreza, con progreso social, donde el país tiene algunos logros importantes, pero también algunos retos muy complicados, y donde tal vez el tema central va a ser la naturaleza de ese reto cambió, y no vamos a arreglar un problema que cambió con instrumentos que no cambian, ¿eh? Y tenemos que ser más creativos en esa área. Empecemos con el crecimiento. ¿Cómo nos vemos a la par de otros, ¿verdad? ¿Somos un caso de éxito productivo? Y bueno, a primera vista parecería que no, ¿verdad? Estas son las cifras ticas. De nuevo, son reales, pero el colón es la moneda subyacente. El resto del mundo no existe en estas cifras. Y lo primero que uno ve es, estábamos creciendo más cerca del 6 que del 5 en las décadas de los 50, 60, principios de los 70. Estamos creciendo más cerca del 4 que del 5 en las últimas décadas, y todo pareciera ser que este no es un país exitoso. Esa, sin embargo, es la forma incorrecta de verla por varias razones. Uno, porque el crecimiento poblacional es muy distinto, ¿eh? Y dos, porque el mundo estaba creciendo muchísimo más
en ese primer periodo y estaba creciendo mucho menos en el segundo periodo. No es lo mismo correr cuando uno va cuesta arriba que cuando va cuesta abajo. El mundo tiene décadas de no ir cuesta arriba. Sí, entonces aquí traigo, empiezan ahora otros números en los cuales, bueno, para empezar, todo está corregido por poder de compra. En otras palabras, el país dentro del mundo. Segundo, tomando en cuenta el crecimiento de la población, este es el ingreso per cápita. Y luego tomando en cuenta cuánto crecen los demás. Y lo que aparece en esta primera gráfica es el ingreso de Costa Rica per cápita como proporción de el ingreso de, en la línea azul, Estados Unidos, en la línea anaranjada, una mezcla de países desarrollados. Y entonces ahí más bien lo que nos encontramos es, nosotros nos empobrecimos sostenidamente en relación a esos países antes y durante la crisis de la deuda latinoamericana. En los 90 estabilizamos la caída y desde el 2005, 2006, 2007 más bien es donde retomamos un crecimiento, un camino de convergencia que sin embargo desgraciadamente en los últimos 3, 4, 5 años se ha ido perdiendo. Sí, crecíamos en los 50, pero ellos crecían mucho más. Y además nuestra población crecía mucho más. Entonces ahí lo que tenemos es un cuadro que se invierte. Más bien lo que hubiéramos querido es mantener este patrón de los 90 y de los 2000, mantenerlo por un tiempo más. Ojalá que lo logremos retomar. Si nos comparamos, claro, si nos comparamos con la región, somos Messi. A la gente se le olvida que antes de 1977 el ingreso por habitante corregido por poder de compra de Nicaragua era más alto que el de Costa Rica. Y claro, ahora el nuestro es 4 veces el de ellos. Ganábamos el doble que Guatemala, ahora es 2 veces y media. Ganábamos 50% más que Honduras, ahora es 250%. Incluso en relación a los grandes de la región, tuvimos un crecimiento en los últimos 30 años superior al de ellos. En parte porque a ellos no les fue tan bien, en parte porque a nosotros nos fue bastante mejor. Si nos vemos en el cuadro de la región latinoamericana como un todo, ahí puse en azul, nosotros somos la roja, en azul los países que les ha ido mejor, Paraguay, Dominicana, Uruguay, Chile, Panamá. La rojita somos nosotros, los grises son los demás. Nos hemos mantenido en el pelotón de arriba, incluso en relación a los que mejor les va, que son los de la derecha, con la excepción de Panamá, que sí nos dejó tirados. En este indicador, no en otros, pero en este nos dejó tirados. Le hemos mantenido el ritmo a los demás. Pero claro, si pensamos no así, sino en lo que deberíamos estar tratando de hacer, este país ejemplar en tantas cosas, este país que logró entrar a un camino de convergencia, este país miembro de la OECD, deberíamos estar aspirando en alcanzar a los de arriba y ahí no estamos lográndolo. Si este país no crece 3, 4% anual per cápita por un par de décadas, no llega. Tarde o temprano lo tenemos que hacer. Y comparado, digamos, con los que sí lo han hecho, pues el deterioro relativo es muy complicado. Teníamos un per cápita que era 5 veces el de China, ahora es apenita superior. Teníamos un per cápita que era 4 veces y media el de Corea, ahora el de ellos es el doble que el nuestro. Singapur, que es la línea anaranjada, ni para qué, pasamos de como el doble a la quinta parte. Ciertamente a ese ritmo, que es con el que deberíamos medirnos, este país que hizo las cosas que ha hecho, que abolió el ejército, que está haciendo su parte por lo ambiental, que tiene instituciones sociales europeas desde los 40, que es una de las 5 democracias más viejas del mundo, que logró la transformación productiva que logramos en muchos sentidos en los últimos años, no tiene por qué no medirse en esta gráfica. Y en esta gráfica no nos está yendo tan bien. Entonces, vámonos a ¿por qué? ¿Por qué crecen los países? ¿Y cómo nos vemos en esos motores de crecimiento? ¿Qué tan prendidos están? Y lo vamos a pensar desde el lado de la oferta. ¿Por qué tendríamos más capacidad de producir más? Uno puede producir más de 2 maneras. O tiene más recursos para producir, o los usa mejor. Usa mejor los que tiene.
o tiene más horas trabajadas por habitante, más calificación en esos trabajadores, más capital por trabajador para que pueda ser más productivo, o nos volvemos más eficientes del portón para adentro en las empresas, tecnología, mejor manejo del mercado, mejor calidad de los recursos, o nos volvemos más eficientes del portón para afuera. Clima de negocios, regulación, infraestructura, el entorno, que a veces es el que nos complica. ¿Cuántas empresas costarricenses no te dicen del portón para cuando el producto llega al portón, yo soy el mejor del mundo? Es cuando tiene que pasar por esas carreteras, es cuando tiene que lidiar con esa volatilidad macro, es cuando tiene que lidiar con esa burocracia que pierde eso. ¿Cómo estamos en estas cosas? Empecemos por el hecho de que Costa Rica sí ha tenido una revolución demográfica importante, ¿verdad? Pasamos de una población que crecía el 3% en los 90 todavía, al 5% décadas antes, ¿verdad? Ya como que encontramos otra cosa que hacer, ¿verdad? La población crece a una tasa mucho más sana, que es el 1%. Cuando crece todavía más despacio de eso, se envejece muy rápido la población, lo cual tampoco es sano. Y en este momento estamos en el sweet spot, ¿verdad? Veamos las pirámides demográficas, ¿verdad? La pirámide demográfica de los 50, casi toda la gente era huila. En el 2000, la generación más grande era la que estaba en secundaria. Hoy, la generación más grande es la que está en el mercado laboral. Es una pirámide demográfica todavía muy sana, ¿verdad? Eso nos ha permitido, además, acompañado de otra cosa, que es que la tasa bruta de participación, ¿qué fracción de la población son trabajadores en vez de ser dependientes? Mejora muy significativamente. Estaba muy baja. Vean, este es un conjunto de países. En todos estos gráficos, Costa Rica va a ser la rojita, Corea del Sur va a ser la morada. Arrancamos muy mal, ¿va? Una tasa de participación del 22% en los 60, ¿va? Lo que quiere decir que muchas mujeres fuera del mercado laboral, mucho huila además, que obviamente no trabaja por su edad, ¿verdad? Esto ha mejorado muy significativamente. Ahora tenemos una tasa de participación que supera el 45%, lo cual obviamente nos ayuda a crecer, ¿verdad? Los que salimos en el numerador de producto per cápita, porque producimos y además somos cápitas, somos más. Los que solo aparecen en el dominador porque no trabajan, son menos, ¿verdad? Además de eso, se ha defendido bastante bien, mejor que en otros países, cuánto trabaja la gente. Estas son las horas trabajadas por empleado. Entre las dos cosas, más gente que es trabajadora en vez de dependiente y horas trabajadas por empleado que no caen tanto como en otros países. Nosotros en neto tenemos 16 horas de trabajo per cápita, 16% más de trabajo per cápita en el mercado que antes. Este es un factor de crecimiento. Es un factor de crecimiento que se nos echa a perder por algunas fuentes. El desempleo se dispara. Nuestro desempleo estuvo en más o menos 5% entre los 70s y los 90s, incluida la crisis. Llega a 2 dígitos a lo largo de la década pasada, llega a 12-13% en el camino de la crisis financiera que acabamos de pasar antes de la pandemia. Se dispara, por supuesto, durante la pandemia. También el subempleo. ¿Cuánta gente tiene empleo, pero o no trabaja las horas que quisiera trabajar, o no está usando sus habilidades plenamente, lo que significa que su ingreso es menor, y por lo tanto, aunque tienen empleo, siguen buscando? Y eso de nuevo se nos dispara. Veamos que en algún momento durante la pandemia llegó al 42%. Son números muy groseros. Y esto nos quita el hecho de que somos más trabajadores. Somos más trabajadores, pero no hay tantos bretes, hay muchos empleos subóptimos. Y un tercer factor que a mí me parece muy, muy preocupante, que es el disparo de la tasa de informalidad. Sí. Esto es muy complicado financieramente, porque es gente que no contribuye. Es muy complicado socialmente, porque los empleos informales tienen características que son socialmente mucho menos convenientes, ¿verdad? Y además un problema productivamente, porque los empleos informales son menos estables, pagan menos bien y la gente es menos productiva. Y la tasa de informalidad sube 11 puntos en una década. Estaba en 35 en el 2011, está en 47 casi hoy. Eso es una grosería. De hecho, si vemos a lo largo de esta década,
¿Cuánta gente está empleado? Solo sube 71,000. ¿Cuánta gente está empleado informal? Sube 125,000. Lo que quiere decir que los empleos formales han caído. Como los públicos no han caído, los empleos formales privados han caído más, ¿verdad? Y esto pues es muy difícil imaginarse un país que retoma control sobre su economía en estas circunstancias. Alberto, en este tema del empleo informal, habían algunos datos sobre todo el impacto que tienen las costas, en la parte de costas. No sé si eso se mantiene en este patrón ahora con la pandemia y sobre todo, me imagino que se incrementa en alguna forma. Bueno, hay aspectos positivos ahorita respecto a lo que se pudiera ver en turismo, pero no sé si ahí todavía no... Nosotros tenemos un problema mucho más grave que eso, ¿va? Víctor Umaña, que a mí me parece una de las mejores mentes de este país, dice que se llama Costa Rica porque tiene la costa y tiene la rica. Sí. El contraste entre el Valle Central y la periferia es gigantesco. La informalidad es mayor en los lugares más pobres, y como la periferia es más pobre que el Valle Central, ya ahí tenés eso. Pero la informalidad además es mayor en las costas por razones que van más allá de eso. Y sí, más adelante tengo un mapita con cómo nos vemos geográficamente, y efectivamente muchos problemas son mucho más profundos afuera del Valle Central que en el Valle Central. Bueno, entonces en trabajo, vaso medio lleno, muchas más horas trabajadas por la mejora en participación, pero problemas en el mercado laboral, desempleo, subempleo, duración del desempleo, como vamos a ver en un rato, empleo informal. ¿Cómo estamos en la acumulación de capital por trabajador? Ahí desgraciadamente nos sacamos una muy mala nota. Costa Rica tiene y ha tenido por medio siglo una tasa de inversión muy baja, una acumulación de capital a razón de que el capital nuevo adquirido por año, acordémonos que esto es antes de depreciación, es más o menos el 15% de la producción. Comparémoslo con el 30 y pico de Corea o de Panamá, el 40 y pico sostenido de Singapur, ¿verdad? Esa tasa de inversión tan baja significa que nosotros acumulamos capital por trabajador más despacio que los demás, ¿verdad? Vean que la línea roja pasa a casi ser la más baja de todas, ¿verdad? Y eso está en escala logarítmica. Cada línea es una duplicación, en lo que nosotros multiplicamos nuestro capital por casi 3, Panamá lo multiplicó por 9 y Corea lo multiplicó por 12. Entonces, ¿qué pasa? De un trabajador que trabaja con 12 veces más valor en maquinaria, infraestructura, equipo, es un trabajador cuya productividad sube un montón más, ¿verdad? La nuestra sube porque efectivamente está subiendo el nivel de capital por trabajador. Veamos que hay casos, Colombia es un ejemplo, ¿verdad?, donde baja en medio siglo, pero no sube a la velocidad necesaria. ¿Y por qué? Porque somos un país que ahorra poco. Este es el ahorro doméstico. Esta es la diferencia entre cuánto es el ingreso nacional y cuánto es el consumo del gobierno y de la gente. Y nosotros, antes de la crisis latinoamericana de la deuda, básicamente tuvimos ahorro cero o negativo. ¿Qué era lo que invertíamos? Lo que invertíamos era lo que entraba de fuera, en esa época, sobre todo con endeudamiento. Obviamente las fuentes de endeudamiento desaparecen en los 80s, más bien había que pagar la deuda en vez de refinanciarse. La línea anaranjada y la azul se emparejan mucho más. El país se vuelve un país que ahorra, pero no ahorra lo suficiente. Y la diferencia ahí deja de ser endeudamiento, más bien empieza a ser inversión extranjera directa. En los últimos años, como ustedes pueden ver, las dos líneas se vuelven a juntar. Y esto no es porque la inversión caiga tanto, es porque aunque la gente ahorra más, el gobierno desahorra más. Entonces una parte del ahorro de las personas, de las familias, de las contribuciones en las pensiones, por ejemplo, lo desahorra el mismo gobierno. Se va a financiar el gobierno su faltante, en vez de irse a financiarle al sector productivo más capacidad productiva. Ningún país se ha desarrollado con tasas de ahorro debajo del 25%. Y este es un reto muy grande para nosotros en el futuro, donde el paso 1 es que ese 15 se vuelva 20, con solo que el gobierno deja de desahorrar lo que desahorra.
pero donde todavía nos falta un poquito más, ¿verdad? Y ahí el país tiene temas que cortar, ¿verdad? Esta es la otra razón por la que el déficit público y el problema fiscal es importante. No solo es importante por problemas financieros, ¿verdad? ¿Qué pasa si saca al resto de los financiados del mercado? ¿Qué pasa si el gobierno deja de tener capacidad de pago y entra en default? También por razones productivas. Cada colón que ahorra una familia y que en vez de irse a financiar crecimiento se va a financiar el Ministerio de Hacienda, es un colón que no se convirtió en capital productivo, pese a que el sacrificio de consumo se hizo, ¿eh? Y entonces este es un tema pendiente para nosotros. Y el tercer tema pendiente está en capital humano, ¿eh? Ahí tenemos una mezcla, de nuevo. Es un recurso, el costarricense es un recurso humano de altísima calidad. Yo no sé por qué tenemos hacia adentro del país mala fama. La gente que tiene que contratar en distintos lugares del mundo le llama la atención la disciplina, la creatividad, la productividad, la diligencia del costarricense, ¿verdad? Tenemos algunas mejoras en números educativos, algunos empeoramientos y algunos problemas crónicos en la educación que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y este se está volviendo uno de los limitantes más importantes del crecimiento. La parte buena, ¿cuántos chiquillos que deberían estar en escuela, que están en edad universitaria o postsecundaria, están en el sistema educativo? Sube del 28 al 48 en 3 décadas, es una mejora muy importante. ¿Cuánta gente gradúa en nuestras universidades? Se multiplica por casi 5, de hecho, fueron un poquito más de 5, en el mismo periodo. Así que por ahí vamos bien. Sin embargo, aunque la tasa de inscripción en secundaria sube un montón, sigue siendo muy baja. Es menor que la de El Salvador. Ese número de nosotros debería pegarnos durísimo. Es una tasa todavía muy baja. La tasa de rezago educativo, que es una ineficiencia de diseño enorme en el programa, en nuestro proceso educativo, sigue siendo muy alta. El rezago es chiquillos que van 2 y chiquillas que van 2 o más años atrás en el sistema educativo de los años que llevan siendo estudiantes. Consecuencia o de repitencia, que es una manera muy ineficiente de manejar el mal desempeño, o consecuencia de deserción transitoria, ¿verdad? Esto es un problema muy grande, ¿verdad? Y la deserción como un todo, si bien es cierto, baja un poquito en las últimas décadas, pero sigue siendo inaceptablemente alta, ¿verdad? 14%, el promedio, es un promedio de las tasas anuales, ¿verdad? 14% de deserción anual en la secundaria es simplemente una grosería inaceptable. Y en el sistema educativo tenemos algunas debilidades cualitativas que son importantes, ¿verdad? Esta tontera que tenemos de empujar a los huilas hacia lo académico cuando lo técnico tiene más valor en este momento. Este problema que tenemos en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es a donde está el desarrollo para el país, a donde están los bretes mejor pagados para los chiquillos y lo que los chiquillos y chiquillas quieren estudiar, porque si uno nace en esta época, obviamente eso es lo más interesante que está pasando, lo que quieren estudiar. A diferencia de otros países que tienen el problema de que los chiquillos no quieren estudiar eso, en Costa Rica lo que tenemos es un sistema de educación pública que le dice todos los años, sobre todo en las universidades públicas, a la mitad de los chiquillos y chiquillas que quieren hacer STEM, lo siento mucho, puede estudiar sociología si quiere, puede estudiar periodismo, puede estudiar arte, pero no cabe en la escuela de ingeniería. Sí. Porque todavía qué educamos está definido por qué es lo que podemos educar si no tocamos a ningún profesor actual. No está basado en qué educamos si es lo que los chiquillos quieren estudiar o lo que el país necesita o donde hay oportunidades laborales. Eso es un error de fondo. Tuvimos además un aumento muy grande en el gasto en educación, pero que no nos lo gastamos ni en darle mejores pertrechos, ni en contratar mejor gente, ni en educar más huilas. Nos lo gastamos en que con las mismas reglas, los mismos sistemas, los mismos programas y el mismo equipo, pagarle el doble a la misma gente, con los mismos incentivos, para que enseñen a los mismos huilas. Es un problema porque ya nos gastamos esa bala. Después de un brinco en el gasto en educación como el que hemos tenido en las últimas 2 décadas, es imposible pensar en otro brinco igual. Esa bala ya la disparamos y la disparamos en vano, ¿eh? Hay defectos de diseño, hay defectos en la acreditación. De educación podríamos hablar otro de estos, ¿verdad? Un día entero, ¿verdad? Pero voy a seguir adelante. Pero entonces, en términos de acumulación de factores,
En el lado laboral un poquito mejor, pero con defectos muy grandes. En el lado de acumulación de capital físico, de nuevo, un mayor ahorro que antes, pero todavía insuficiente. En el área de capital humano, fortalezas, pero también debilidades. La nota se vuelve una nota regular, ¿verdad? Medio lleno y medio vacío está el vaso. Entonces, ¿qué tal en cómo usamos los recursos? Ahí de nuevo, me parece aquí más desaciertos que aciertos, ¿verdad? Esa es la posición que tenemos en el índice global de competitividad. Éramos el país 51 y en 5 años pasamos a ser el país 62. Un deterioro muy marcado en nuestra posición relativa en el índice, ¿verdad? Con algunas notas muy complicadas, ¿verdad? De nuevo, muy buena nota en capital humano, las anaranjaditas, ¿verdad? Que es la calidad del recurso humano, salimos bastante bien. En algunas cosas por aquí y por allá, algunas debilidades inevitables, como que el índice nos castiga porque somos un país chiquito, eso no hay nada que hacerle, ¿verdad? Pero veamos las posiciones relativas en algunos de los renglones específicos. De 141 países, somos el 127 en el tamaño de las cargas sociales. Somos el 124 en el peso de la burocracia. Somos el 107 en el tamaño de los requerimientos que el Estado hace administrativa y regulatoriamente de los productores. Y por cierto, regulación que no tiene mejor impacto aquí que en otros lugares, lo que quiere decir que estamos incurriendo el costo y no estamos recibiendo el beneficio. En la encuesta sobre si el gobierno responde a la situación o a las necesidades productivas, somos el 106 de 141. Hay 105 países mejores que nosotros, países en África mejores que nosotros. El 102 en endeudamiento, todavía barreras arancelarias muy grandes y un problema de seguridad personal en el que ya somos el 93. Y cuando empezamos a medir esto estábamos en otro lado. Entonces efectivamente desde el punto de vista de productividad hay retos, también hay aciertos. Uno de ellos es este país cambió la composición de su sector productivo. El gráfico se ve muy bonito, no voy a explicar muy bien de qué se trata. Esto es una metodología de Ricardo Hausman de la Kennedy School, en la cual busca la afinidad entre sectores productivos, pensando, bueno, cuando yo produzco una cosa, es más fácil que pase a producir una cosa parecida. Y entonces lo dice como, él usa la metáfora de un monito recorriendo el bosque. Si no hay un árbol de aquí a allá, tengo que irme al piso, me come el tigre. Es necesario poder brincar un árbol que esté cerca, ¿verdad? Y este bosque es el bosque más sano de toda América Latina. El país sí tuvo una transformación en qué producimos, que debiera ser la parte más difícil de la transformación, ¿verdad? Siempre cuando se habla cuando se juntan 10 latinoamericanos a hablar de 10 temas, de cómo se hacen, vienen 9 chilenos y un tico viene a hablar de esto, sí. Que es el tema que sigue. Es que es un país que, sí, esto lo va a hacer un poquito más rápido, las exportaciones le han crecido un montón, multiplicarse por 21 en 20 años, se han diversificado, las cosas primarias pasaron de ser casi el 60% a menos del 15%, entonces una diversificación muy significativa. Y se han sofisticado. Nosotros pasamos de ser un país de sofisticación intermedia que producía cosas menos sofisticadas que el país, exportaba las mismas cosas que exportaban países que iban detrás, a un país un poquito más sofisticado que antes, que exporta las cosas que exportan los desarrollados. Y por lo tanto, que esa parte de la transición ya la hizo. En parte por inversión extranjera directa que ha seguido creciendo. Pero todavía también en ese tema tenemos labores pendientes. Costó mucho negociar en los 2 acuerdos comerciales más grandes del país, transiciones muy lentas en lo arancelario. Costó mucho a los equipos negociadores, pero más importante, le costó mucho a los consumidores tener que esperarse una transición tan lenta. Pero eso era así para darle una oportunidad a los productores de ajustarse o de reconvertirse. Esa oportunidad no se ha aprovechado, ni del lado de los gobiernos que han venido después, ni del lado de los mismos sectores productivos. Hemos visto esas transiciones bien hechas. Eso significa una presión para los próximos 5, 6, 8 años que vamos a tener que ver. Hay ciertos problemas competitivos que se nos han entronizado, costo de energía tan alta, apreciación de la moneda, ciertas debilidades en infraestructura, la irracionalidad de la regulación,
la incertidumbre de la regulación. El no ingresar a la Alianza del Pacífico me parece un error, pero que además es sintomático de otra cosa. Este país perdió el liderazgo en este tema y es importante recuperarlo, ¿no? En las debilidades en el sistema educativo quiere decir que el límite de cuánto crece la parte interesante de nuestro aparato productivo no es la demanda. Empresas que quisieran contratar en Costa Rica otro tanto en zona franca están. Lo que no está es la gente con las calificaciones adecuadas, ¿verdad? Y entonces lo educativo se vuelve muy importante. Tenemos el reto del nearshoring, un montón de operaciones internacionales que en la pandemia terminan de darse cuenta de que se sobreconcentraron en Asia y se tienen que repartir por el mundo. A Costa Rica le debería tocar una parte grande de eso. Hoy ya tenemos a CINDE, pero bueno, esto es una labor país. Viene una transformación en el sector turístico, ¿va? El teletrabajo significa que ya a qué va la gente de vacación no es lo mismo que antes, y puedo trabajar desde la vacación. Pero eso trae una oportunidad muy grande para Costa Rica, que es un buen lugar para hacer eso. Pero todavía falta por ver cuánto aprovechamos esa oportunidad. ¿Qué pasó? Póngame por favor la presentación otra vez, gracias. Paso a algunos temas financieros, estoy consciente que el tiempo ya nos está empezando a premiar. Una preocupación, este sigue siendo un país muy dolarizado. Y hace un par de décadas éramos dolarizados porque los activos de largo plazo estaban dolarizados. La gente ahorraba en dólares, pero todavía los demás no lo hacían en dólares. En este momento están tan dolarizados los activos como los pasivos, los activos líquidos como los patrimoniales, los activos de corto y de largo plazo. Está igual de dolarizado todo. Yo he pagado para ti en Sol Sur del Saprissa con un billete de $1. Lo que esto quiere decir es, ya el país transa en dólares tanto como en colones. Eso le quita efectividad a la política monetaria y nos pone un ruido en el mercado cambiario, ¿verdad? Y el ruido en el mercado cambiario es, en buena parte lo que nos hace un país caro. Porque a diferencia de otros países, en ese país son minoritarias las transacciones cambiarias en que alguien que vende dólares porque los consiguió en el exterior, en una transacción externa, se los vende a alguien que los necesita para una transacción externa. Nuestro mercado cambiario es, por abrumadora mayoría, un mercado donde domésticos transan con domésticos por razones de transacciones internas o por razones patrimoniales o razones especulativas. Es un mercado que se corrige a lo que pasa en el mercado mundial mucho más lentamente. Veamos lo que se han devaluado nuestros principales competidores en los últimos 8 años versus nosotros. Obviamente nos vemos caros. Y claro, vos me podrías decir, claro, el peso colombiano se devalúa porque exportan petróleo. Sí, exportan petróleo con esta mano. Con esta otra mano compiten con nosotros en casi todo. Y es el mismo peso para las dos manos, sí. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un problema. El país se encareció antes de la crisis de la deuda latinoamericana en los 70s. Eso se corrigió de aguamazo con la pérdida de control del mercado cambiario. Mantuvo una estabilidad cambiaria, lo vemos ahí en el gráfico de la derecha, a lo largo de los 90 mientras tuvo las mini devaluaciones. Desgraciadamente la moneda se apreció apenas terminaron las mini devaluaciones, y si bien es cierto se ha corregido algo de esa apreciación, todavía falta más de la mitad por corregirse, y este es un problema. Mientras eso ocurra, además tenemos unas reservas monetarias que son más o menos frágiles. Con esto hay que tener cuidado. Aquí, ojo que este gráfico llega hasta el 19. Hemos perdido en el 20 y en el 21 respectivamente 1.000 millones y 700 millones de reservas, ¿verdad? Y eso pues empieza a carcomer. Es en este momento el tema más talladito en el cumplimiento del convenio con el fondo. Seguimos teniendo, de esto hablamos hace muy poquito para los clientes de la OPC. Para esta clientela tal vez sería bueno también tocar este tema, lo voy a hacer muy brevemente, pero algunos retos grandes en materia de pensiones. La pensión básica universal no le llega a todo el mundo, no es generosa. El sistema obligatorio tiene un problema de que el 46% de la gente es informal. Hoy en día, invalidez, vejez y muerte con los parámetros de hoy no es sostenible. Hay que aprovechar que hoy tenemos una pirámide poblacional amigable, donde la generación grande es la que está en el mercado laboral, para hacer los arreglos hoy, porque vean la pirámide del 2050.
ahí la generación más grande va a ser la que esté retirada. Y entonces ahí no va a ser posible hacer esos ajustes. Y yo sé que 2050 suena a que falta un montón de tiempo, pero para mí es ayer, 1990, y han pasado los mismos años, ¿no? Las pensiones tienen además otra serie de temas asociados con que hay mucho riesgo vinculado con la deuda pública y también con que no suficiente gente está aprovechando los incentivos fiscales, que son muy importantes, para ahorrar a través de pensiones voluntarias y no a través de otros instrumentos. Ahí hay retos todavía grandes, pero el reto financiero más grande que tiene este país sigue siendo el fiscal. Y lo que da coraje es que esto ya lo hicimos una vez. La gráfica de la derecha, que lo enseñé con este mismo grupo hace unos meses, es la velocidad a la que nos desendeudamos nosotros, después de la renegociación de don Eduardo y hasta la crisis financiera internacional. Pero desgraciadamente, a la velocidad con la que nos desendeudamos, nos volvimos a endeudar. Y estamos casi donde empezamos. Tenemos que volver a ser un país que, como en esos otros años, tenía un superávit primario, en vez del déficit primario de ahora, para poder tener no solo quitar esta incertidumbre financiera de nosotros, este riesgo financiero, sino también para que el sector público haga su parte en que el ahorro sea más alto y el crecimiento se retome. Va a ser muy difícil volver a hacer esto por la vía tributaria, porque ya somos un país que paga más impuestos que el promedio de los países desarrollados. Va a haber que hacerlo por la otra vía. Nosotros le pagamos, si usamos la OECD como estándar, más o menos el doble a la parte alta de la burocracia de lo que realmente debería ganar. Y bueno, esto va a ser difícil. Afortunadamente la ley de empleo público parece que va a pasar y nos ayuda a tener una cierta justicia y un cierto control sobre las remuneraciones públicas, lo cual es muy importante. En los minutitos que quedan voy a hablar de temas sociales. Empiezo con la parte positiva. Costa Rica es un país que le va bastante bien en el índice de progreso social. Este es un indicador que medimos el Foro Económico Mundial y el INCAE en todos los países del mundo, y en muchos países lo medimos por cantón y por distrito. Lo que mide es no el ingreso de la gente, sino lo que el ingreso debiera poderles comprar. Entonces no mide insumos, mide producto. No es cuántas camas hay en el hospital, es cuánta gente se cura de qué. No es cuánto gastamos en educación, es cuántos güilas aprendieron cuánto, etcétera, etcétera. Estando todavía muy lejos de ser el segundo país más rico de América Latina, somos el segundo país en América Latina en progreso social. Vean que, digamos, bastante arriba de un Panamá que nos lleva 50% de ingreso, arribísima de un México que gana básicamente lo mismo que nosotros. Esto lo que significa, obviamente hay una relación entre ingreso y progreso social. En progreso social a Costa Rica es al que mejor le va en relación a su ingreso en todo el planeta. No hay un país al que le vaya mejor. Como dice uno de la gente que prepara esto, los ticos somos eficientes viviendo. De manera que con relativamente menos ingresos logramos producir más progreso social. Las mejoras en los últimos años en progreso social han sido significativas. Seguimos siendo el país 37 del mundo. Y aquí es interesante, somos el 62 en competitividad, deteriorándonos. Somos el 37 en progreso social y mejorando. ¿Por qué? Bueno, niveles muy altos en lo que llama el índice necesidades humanas básicas, donde consistentemente mejoran y ya están a niveles de país desarrollado, con una excepción que preocupa muchísimo, y es la seguridad personal deteriorándose a pasos agigantados, es la línea amarilla de la derecha. La tasa de homicidio se ha duplicado en la última década. Eso obviamente no es aceptable. En lo que el índice llama fundamentos del bienestar, una mejora muy significativa en acceso a información y a telecomunicaciones. En todo lo demás, una mejora gradual. Un deterioro en salud, porque los hábitos alimenticios de los costarricenses han empeorado mucho y el índice mide eso. Y en lo que se llama oportunidad, que es el área, digamos, donde históricamente hemos sido un poco más débiles, una mejora importante vinculada con más gente en las universidades, lo cual de nuevo, enhorabuena pasa. Sin embargo, si bien es cierto, eso es así para el país como un todo, si nos enfocamos en los costarricenses que les va menos bien, los números son mucho más complicados. La tasa de pobreza sí ha seguido creciendo. De hecho, el gráfico a la izquierda
es un estudio de la Academia de Centroamérica, donde revisan cómo se calcula la tasa de pobreza en relación a cómo lo hace el INEC, y llegan a la conclusión de que la tasa ha seguido cayendo a lo largo de los años, pero cae muy despacio. Más grave aún, cae más rápido cuánta gente está en condición de pobreza que cuán profunda es la pobreza de los que están en pobreza. Vean lo rápido que cae la línea azul y lo despacio que cae la línea anaranjada en el gráfico de la derecha, ¿verdad? Entonces, lo que esto significa es, hay un segmento de la población que no solo son pobres, están muy lejos de la línea de pobreza, y donde esa situación se ha entronizado y es particularmente intensa, y es ahí donde se está concentrando el problema. Sobre todo porque algunos de estos temas son crónicos. Vean algunos de estos números, ¿verdad? En el hogar no pobre promedio, y los no pobres son el 80% de los ticos, el 79% de los ticos. En el hogar no pobre promedio hay 3 personas por hogar. En el hogar en pobreza extrema promedio hay 3.6. En el hogar no pobre promedio hay un trabajador y medio de los 3. En el no pobre promedio, en el pobre promedio hay 0.6 de los 3.6. La relación de dependencia económica, ¿cuántos trabajadores por dependiente? Es menos de 1 en los hogares no pobres. Hay más trabajadores que no trabajadores. Y es 2,5 en los hogares pobres, todavía más en los de pobreza extrema. La tasa de desempleo es 6% en los hogares no pobres, es 41% en los hogares en pobreza extrema. Los hogares con jefatura femenina son 10 puntos más. Y vean la diferencia en ingresos, ¿verdad? Los hogares no pobres, el 79% de los costarricenses que no calificamos como pobres, y que va desde cualquier persona con solo un hijo que gane salario mínimo, hasta el gerente mejor pagado del país, ganamos en promedio de 22% más que la persona promedio del país. El 7% de ese ingreso es lo que recibe la gente en pobreza extrema. Entonces lo que quiero decir es, la gente en pobreza extrema no solo está en pobreza extrema, está muy lejos de salir de pobreza extrema. Se ha vuelto un problema crónico. Se ha vuelto un problema crónico además porque la duración del desempleo se disparó. Este es un estudio que hemos hecho 2 veces, ¿verdad? Pero a lo largo de ya los números van cumpliendo 25 años, de qué tan fácil es escapar el desempleo una vez que caí en él. En 2 meses lo encontrabas a inicios de los 90, ¿verdad? En 6 meses antes de la pandemia. En algunas categorías de trabajadores, en 1 año. Las consecuencias sociales de 1 año de desempleo para una persona son mucho más grandes que 2 meses para 6 personas, porque 2 meses uno se defiende con la cesantía, 1 año no. Somos un país muy desigual, pero veamos las desigualdades geográficas que vos mencionabas hace un rato. El ingreso por habitante en el Valle Central es casi el doble que en la periferia. La tasa de pobreza es de 17 en el Valle Central, es de 27, 29 y 30 en las regiones más grandes de la periferia. Lo mismo con la pobreza multidimensional. Nosotros tenemos que entender que una parte importante de nuestra desigualdad tiene que ver con la geografía y tenemos que trabajar en eso. Entonces, para ir resumiendo, en los retos de largo plazo, pese al buen desempeño en crecimiento, pese al cambio sectorial, los motores del crecimiento se nos están apagando, tenemos que volverlos a aprender. Ya no se puede hacer tanto con la demografía, pero se puede hacer mucho en el mercado laboral, en la tasa de ahorro y sobre todo lidiando con nuestros problemas educativos. Estructurales. Hay temas financieros complicados, que estamos tan dolarizados, que las finanzas públicas están tan complicadas, obviamente es lo que urge. Hay retos sociales muy grandes, sobre todo porque la naturaleza de la pobreza cambió. La pobreza pasó de ser una circunstancia transitoria a una circunstancia crónica. Que viene de factores que cuesta muchísimo cambiar, le cuesta muchísimo cambiar a una persona, ¿verdad? Y hay una diferencia demográfica entre los hogares pobres y los hogares no pobres. Tenemos que entender que si la naturaleza de la pobreza cambió, tiene que cambiar qué hacemos para enfrentarla, ¿verdad? Y estos son los retos de largo plazo. En un corto plazo, donde los retos me parece que son obvios, ¿verdad? Terminar de matar a este condenado bicho, terminar de vacunar a todo el mundo para que este bicho se vaya. Arreglar el problema de las finanzas públicas, donde de nuevo las noticias de la Sala Constitucional de esta semana a mí me parecen muy positivas. Muy positivas. Y
volver a reactivar una economía que tiene el potencial productivo ahí y que necesita un par de buenas noticias para reactivarse. De camino a dejar de pensar en lo urgente para volver a poder pensar en lo importante. Eso es. Súper. Gracias, Alberto. Súper buena ponencia. Vamos a ver si tenemos algunas consultas. Ahí ya estamos viendo y vamos a tratar de agrupar. CEFSA proyectó con el tema de tipo de cambio un cierre en el 2021 de 656 y 2022 a 681. Esta proyección se mantiene. No. Hacienda, por otro lado, indicaba un tipo de cambio de 6.33 para el 22. ¿Cuál es su proyección a hoy? La revisamos hacia abajo, efectivamente. Ajá. Ya no estamos en los 600 y pico, 50 y pico, estamos en los 630 y picos. La principal diferencia era que cuando hicimos el pronóstico nos imaginábamos un banco central que iba a ser más prudente con las reservas, iba a intervenir menos en el mercado de lo que lo ha hecho. Y creemos que no lo va a seguir haciendo en la segunda parte del año al mismo ritmo, pero ya no da tiempo para llegar a 650. Nos parece que, suponiendo que todo sale bien, pandémicamente, empleo público, convenio con el fondo, vamos en un camino a los 630. ¿sí? Y ya con correcciones también desde el punto de vista de los acuerdos con el fondo, los desembolsos que se han dado, el turismo reactivándose con un ingreso mayor de divisas, sí me parece que por ahí podríamos tener. Y para el 2022 la proyección en el tema cambiario, teníamos una devaluación proyectada entre un 3 y 3,5%. Para el 2022, ¿lo podrían ver en ese rango? Yo la veo por ahí, o cuidado si no un poquito más alto. Okay. Va a depender, por supuesto, mucho de expectativas. Va a depender mucho de qué tan feliz es el final feliz en el tema con el fondo. Sí. Y va a depender de si en ese único tema en que discrepamos nosotros con el Banco Central, la discrepancia sigue ahí o el banco se ajusta, como ha sugerido que se va a ajustar, a una posición menos agresiva en el mercado cambiario. De acuerdo. ¿Cuáles clústeres o sectores productivos ve usted con mayor potencial de recuperación para el 2022? Bueno, para empezar, algunos de los que ya tienen dinamismo desde el 21, desde finales del 20, servicios corporativos para el exterior, equipo médico. Me parece que el 22 va a ser un muy buen año para el turismo. No solo porque ya se va a poder viajar, me parece, salvo que las nuevas variantes nos compliquen la vida. Y si eso es así, hay un mundo con hambres atrasadas, ¿verdad? Sí. Y Costa Rica se ve mucho más guapo que antes, ¿verdad? Yo quisiera poder añadir algunos sectores que dependen mucho de resolver el problema de apreciación para tener una verdadera reactivación agresiva, como la agricultura. Y sí me parece que el consumo el año entrante pues debiera ser un mejor año que este. Sí, yo me gustaría agregar ahí de lo que hemos estado viendo, además de lo que mencionábamos, todo el sector exportador. Sí vemos una industria manufacturera creciendo en este año. Vemos un tema de logística, también todo lo relacionado a logística con crecimiento moderado, pero al fin y al cabo crecimiento. Y también de las otras oportunidades que antes en algún momento de la presentación mencionábamos, y era las empresas, cuando hacemos la visión estratégica y la redefinición del plan de la propuesta de valor de BAC hacia nuestros clientes empresariales, y nos entrevistamos en inicio de año con algunos de ustedes, nos decían, vea, el CAPEX en este 2021 va a estar prácticamente en cero, pero hay cosas que yo sí voy a hacer, si se plantean de la mejor forma, y es toda la inversión en tecnología que me ayude con los temas de eficiencia, ERPs nuevos, ¿verdad? Que me ayuden con los temas sobre todo financieros, de comerciales, etcétera.
Y el tema de logística, poder estar mucho más cerca de mi cliente para poder mejorar. Entonces yo creo que ahí tenemos dos también industrias que podríamos tener un repunte para el 2022 sí, importante. De acuerdo, me parece que bueno, en esta crisis, más que en otras crisis, pasaron dos cosas que siempre pasan. Uno, hubo mucha implementación tecnológica. Y las empresas en este momento necesitan invertir en eso porque ya se echaron a la piscina. Y la otra es que la clientela se acostumbró a que el producto es donde lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere. Entonces la capacidad de entrega, la capacidad de comunicación permanente con el cliente y la capacidad de customización se hacen vitales, ¿verdad? Y sí, muchas empresas van a estar invirtiendo agresivamente en esas cosas, ojalá. Definitivo. ¿Cómo desatorar la espiral que le impide al país el desarrollo productivo? Y la última pregunta es el tema de la calificación de riesgo. ¿B2 podría mejorar después de resolver los temas del fondo? Sí, bueno, empiezo con la segunda primero. Ajá. Sí, yo creo que con el solo hecho de que nosotros entremos normalmente en un convenio con el fondo, ya vemos una pequeña mejora. La mejora grande viene no con tener un convenio con el fondo, viene con cumplirlo, ¿eh? Y acordémonos que ahora estamos en la dificilísima tarea de tenerlo. Una vez que lo tenemos, estamos en la dificilísima tarea de cumplirlo, de mantener nuestros números financieros y fiscales en particular en orden, de manera que el fondo tenga su capacidad de dar la carta blanca que da y de seguir girando el financiamiento, pero más importante de que el mercado vea que vamos en un camino diferente, ¿verdad? Y me parece que claramente eso es así. En cuanto a la otra pregunta, ¿cómo desatorarnos? Bueno, a mí me parece que los temas complicados son los mencionados antes. Sí. Yo creo que tenemos que cambiar la forma como hablamos de algunas de esas cosas, ¿verdad? Tenemos que aceptar que cosas que hicimos en otros momentos para la regulación del mercado laboral que fueron geniales, hoy están llevando a informalidad, subempleo, desempleo. Tienen que repensarse con el mismo cuidado. Esto es para la gente, pero repensarse dándonos cuenta que estamos en el momento de la historia en el que estamos, ¿eh? Aparte de lo laboral, nosotros tenemos que repensar cómo educamos, ¿eh? Y tenemos que repensar cómo educamos pensando en que el objetivo de la educación son los huilas, no es el director de la escuela, ¿eh? Tenemos que repensar cómo educamos, sacando del centro de la ecuación a los educadores, que son vitales en el proceso educativo, pero no son el objetivo del proceso educativo. El objetivo del proceso educativo son los chiquitos, los muchachos y las muchachas que están allá estudiando y que más adelante van a ser los ciudadanos del mañana, los trabajadores del mañana, las cabezas de familia del mañana y que quieren moverse a algo en lo cual sean más productivos, tengan más empleo y puedan buscar los empleos más atractivos. Y nosotros necesitamos un sistema educativo que cambie en función a eso. Necesitamos ser un país que ahorra más. Sí, totalmente. Y necesitamos enfrentar el problema productivo, de productividad que tenemos. O sea, la incertidumbre, para no hablar del costo de la burocracia en este país, es asfixiante, ¿eh? Para dar uno de varios ejemplos de problemas competitivos. Eso me lleva a que, bueno, ojalá esta fuera la conversación que estuviéramos teniendo, sobre todo en año electoral. Y a mí me preocupa este año electoral. Me preocupa vernos en el espejo de Perú, donde, como las reglas están hechas para 2 partidos, pero fueron 22, que llegaron a la segunda vuelta los 2 candidatos que el 68% de los votantes decían son los 2 peores. ¿Por qué? Porque ese 68 estaba partido entre 20 partidos. Y esos 2 llegan con el 13 y el 11. Nosotros tenemos un sistema electoral de 2 vueltas que no fue diseñado para 15 partidos. Que no fue diseñado pensando en que la gente al final escoja entre quien logró el 15 y quien logró el 20. Si nuestra realidad partidaria es que estamos así divididos, la realidad de las reglas debiera ser
reconocer que estamos así divididos y tomarlo en cuenta para buscar algo que represente más de cerca la pluralidad de la gente. Sí. La discusión electoral costarricense tiene que cambiar. La discusión política costarricense perdió madurez en los últimos 20 años, en vez de ganarla. Y me parece que los temas de los que hablamos hoy son temas de chiquito con pantalón largo, de un paisecito que ya se pone pantalón largo. Todavía no es adulto, pero ya está más grandecito. No son los temas muy sencillos de otra época, y por lo tanto requieren que, al igual que hemos evolucionado en tantas cosas, que nuestra discusión política evolucione. Cosa que desgraciadamente no tenemos hoy. Alberto, por último, el tema de Chile. Yo creo que hace poco nos revisamos cifras del crecimiento súper robusto que lleva Chile en diferentes sectores. No sé qué tendríamos que hacer, la pregunta va, ¿qué tendríamos que hacer para poder replicar ese modelo de Chile de nuevo? Y Chile con sus grandes retos también desde el punto de vista social, político. Sí. Bueno, sin embargo, un crecimiento del PIB muy importante. Chile le entró el problema en el orden opuesto a nosotros. Las tareas en que nosotros somos un país muy exitoso, en algunos sentidos socialmente, ambientalmente, políticamente, Chile tiene problemas. En las tareas en que nosotros nos ha ido mejor en lo económico, Chile nos vuelve a ver a nosotros para ver cómo lo hace. La transformación de qué produce, de qué está compuesta la producción, Chile no la ha tenido como la tuvo Costa Rica. El logro de insertarse con el mismo éxito en el mercado internacional, Chile ha sido exitoso, pero no como Costa Rica. Chile además tiene el problema de cómo hace para parecerse más a Chile. Sí. Porque hace 10 años a Chile le faltaban 2 décadas como las 2 anteriores para ser un país desarrollado. Hoy le faltan las mismas 2 décadas porque esta última década la perdió. Y eso se vuelve muy importante, que ellos retomen su propio camino. Lo que requiere no salir a ver cómo hacemos para cambiar lo que está bien, sino salir a cómo hacemos para cambiar lo que está mal. Y a veces el no poder, el confundirte en qué está bien y qué está mal, te entrampa. Pero ¿qué sí tiene Chile que no tenemos nosotros? Una tasa de ahorro más alta. Una conciencia de que el sistema educativo tiene que reformarse, aunque ellos no lo han reformado. Unas finanzas públicas muchísimo más en orden. Una mucho mayor conciencia de competitividad. Y una gradual, aunque empezando de mucho más atrás que nosotros, gradual transformación de los sistemas que le ayudan a la población más pobre, en comprensión de que si la naturaleza del problema cambió, la naturaleza de la solución también cambió. Sin aferrarse, claro, porque tienen menos de qué aferrarse, a las instituciones que resolvieron el 80% del problema haciendo una cosa en un mundo diferente, pero que no va a ser haciendo la misma cosa como arreglamos el 20% que le queda del problema. Que se nos está entronizando y se nos está haciendo crónicos. Entonces me parece que esas cosas me gustaría copiar de ellos, al igual que creo que a ellos les gustaría copiar muchísimas cosas de nosotros. Y yo creo que hay temas muy puntuales de la oferta exportadora que ellos tienen, ¿verdad? Natural, que nosotros no tenemos y que eso les ha llevado a tener un gran empujón en los últimos meses. Pero aplica para los dos lados, ¿verdad? Chile tiene un poquito de enfermedad holandesa. Ese montón de cobre es un montón de cobre que exporto. Pero ese montón de cobre que exporto me hace todavía muy dependiente de un producto, de un commodity internacional con un precio volátil con muy poca agregación de valor. Entonces, nosotros pudimos hacer esa transformación más rápido que ellos, precisamente porque no tenemos esa carlanca, ¿verdad? Para nosotros era salir de depender de café y banano, no de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Ellos han manejado muy bien y muy inteligentemente su cobre, pero no han logrado hacer una transformación de la composición del sector productivo como la que hemos podido hacer nosotros. Sí han podido hacer otras cosas, las que acabo de mencionar, que son las que yo quisiera que les copiáramos una página. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por participar el día de hoy de manera tan amplia, tan enriquecedora, y estamos a sus órdenes en BAC
para prepararnos para este segundo semestre del año y prepararnos también con los presupuestos para el 2022. Cualquier consulta, realmente estamos a la orden de una llamada, de un correo, de un WhatsApp, así es que abiertísimos a poder acompañarlos en este segundo semestre y por muchísimo tiempo más. Muchas gracias. Hasta luego.